cambios políticos, ¿ya? Cambios políticos que bien nos afectaron hasta hoy, que nos siguen afectando hasta el día de hoy, porque principalmente nos vamos a enfocar en la Constitución, ¿ya? La Constitución de la dictadura militar, ¿ya? Súper importante entender eso. Constitución que hace una semana y media, el domingo pasado, domingo 25, dejaría de ser aplicable si es que se aprueba la nueva constitución que se va a hacer, ¿ya? Pero hasta el día de hoy seguimos manteniendo gran parte de la constitución hecha en dictadura militar, ¿ya? A ver, ya, importante recordar todo lo que hemos visto, ¿ya? Nosotros nos hemos enfocado ya prácticamente en la dictadura militar que ocurre en 1973, ¿ya? Empieza más que todo, porque termina en 1990, son 17 años de dictadura que vive Chile. Y tienen diferentes características, o muchas características. Y nos vamos a enfocar en ya, nos enfocamos en lo que fue la supresión del Estado de Derecho, ya, que nos dimos cuenta que el poder legislativo y ejecutivo, es decir, los que hacen las leyes y el que gobierna el país, fueron controlados por la Junta Militar. Junta Militar que estaba presidida por Augusto Pinochet. ¿Ya? Eso es importante entender, que Augusto Pinochet presidía la Junta Militar. ¿Ya? No existen los derechos de las personas, no tenemos derecho, por ejemplo, a salir libremente, no está el derecho a voto, no está el derecho a participación política. Muchos de nuestros derechos básicos son suprimidos por esta dictadura. Por eso hay una supresión de Estado de Derecho. ¿Ya? Existe una prohibición de los partidos políticos, principalmente los partidos políticos de izquierda, que van a ser perseguidos, ¿ya? Y lo que al final está acá, al final, que sería la violación de los derechos humanos, que eso también lo vimos mucho, ¿ya? Y que posteriormente vamos a ver cómo Chile vuelve a la democracia, instituciones que se preocupan sobre los derechos humanos. Pero la violación de los derechos humanos es una de las cosas más potentes o más crueles que se vio en el periodo de dictadura, ¿ya? Y que hasta el día de hoy siguen existiendo detenidos que nunca fueron encontrados, que se le conoce como los detenidos desaparecidos, y mucha gente que también fue torturada y sus derechos fueron vulnerados por la dictadura, ¿ya? Eso es lo que nos enfocamos cuando vimos la supresión del Estado de Derecho. La clase pasada nosotros vimos los cambios económicos, ¿ya? Cambios económicos que se basan en lo que se conoce como el neoliberalismo, ¿ya? O que es la nueva forma de la economía que tiene que ver con la expansión de la economía, que tiene que ver también con la globalización de la economía, ¿ya? ¿Y qué es lo que busca el neoliberalismo? Principalmente disminuir la participación del Estado en la economía, ¿ya? Que el Estado, entre menos participe en lo que es economía, mejor para el neoliberalismo, y que en vez de los privados, o sea, que del Estado participen privados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en vez de que el Estado se preocupe del sistema de pensiones, va a existir un privado que se va a hacer cargo del sistema de pensiones. Entonces va a ser una reforma del sistema de pensiones, donde van a surgir las llamadas, ¿alguien se acuerda cómo se llaman las que surgen en este periodo? Que están hablando todos los días de ello. ¿Qué surge en este periodo en torno al sistema de pensiones? Las AFP, ¿ya? Administradores de los fondos de pensiones, creo que era, ¿ya? Entonces, ya ahora el privado se hace cargo del sistema de pensiones. Lo mismo va a ocurrir con la salud, ¿ya? Si bien el Estado se hace cargo de una parte de la salud, que es con FONASA, pero también existe el sistema privado, que son las ISAPRES, ¿ya? Lo mismo pasa con la educación, surgen las universidades privadas, ¿ya? Va a existir, esto va a significar que el Estado va a ser un Estado subsidiario, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si el Estado solamente se necesita preocupar de las cosas que el país necesita, pero en sí, si hay un privado que lo puede hacer, el Estado le da la opción al privado que lo haga. Entonces lo podemos ver, por ejemplo, con el agua. El Estado debería hacerse cargo del agua, pero si hay una empresa privada que se puede hacer cargo del agua, que lo haga ella, y el Estado se va, ¿ya? El Estado solo lo fiscaliza, etcétera, etcétera, pero el Estado no se hace cargo. Entonces por eso existen empresas de agua. ¿Qué pasa con la electricidad? Lo mismo. Si un privado se puede hacer cargo de la electricidad, que lo haga el privado.
O las carreteras, si un privado se puede hacer cargo de las carreteras, que lo haga el privado. Y por eso nosotros pagamos TAG, ¿ya? O por eso hay muchos peajes en todos lados. Entonces, porque los privados se hacen cargo de las carreteras y cobran por utilizar las carreteras que el Estado los deja utilizar. Les dio concesión para utilizar, ¿ya? Y también vemos que hay una reforma al trabajo, que aquí de alguna forma el Estado ya deja de ser un ente regulador entre el trabajador y el empleador, ¿ya? Dejando esta cosa de que haya una igualdad entre el trabajador y el empleador un poco más desproporcional, donde el empleador ya va a tener más ventaja que el trabajador, donde los sindicatos van a estar de alguna forma, van a tener menos poder, etcétera, etcétera. Y lo que nos vamos a enfocar hoy día va a ser los cambios políticos. Ya este nuevo conceptual después estaría creciendo un poquito, pero lo que nos vamos a enfocar hoy día que son los cambios políticos, principalmente con la Constitución de 1980. ¿Ya? Entonces, ya primero que todo, recordar, nunca está de más recordar lo que es una constitución y lo importante que es una constitución para un país. ¿Ya? Una constitución es un acuerdo de reglas y convivencias, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen la sociedad de un país. Esa es la definición que existe de constitución. ¿Ya? En sí, la constitución es la que construye el Estado, la que le da límites al poder. ¿Ya? Lo que dice que el Estado puede hacer o lo que el Estado no puede hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice, el Estado tiene 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Qué puede hacer el poder ejecutivo? ¿Qué puede hacer el poder legislativo? ¿Qué puede hacer el poder judicial? ¿Quiénes pueden participar en la democracia? ¿Quién es chileno? ¿Quiénes no? ¿Quién decreta la existencia, por ejemplo, de un ministerio público, de un banco central? ¿Ya? ¿Qué funciones cumplen esos organismos? Etcétera, etcétera. Pero principalmente lo que hace es delimitar el poder del Estado, regular nuestros derechos, ¿ya? Es decir, ahí también se encuentran nuestros derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que están escritos en la Constitución, sí, pero... Y también los deberes de las personas, etcétera, etcétera. Ya, aquí dice, Constitución viene del nombre constituir, es decir, de hacer el Estado, ¿ya? De organizar el Estado y ponerle límites. Es súper importante entender eso. Entonces, si nosotros estamos hablando de una nueva Constitución, significa que de alguna forma se va a dar una nueva forma al Estado, ¿ya? Quizá en una nueva Constitución no existan 2 cámaras en el Congreso, sino que exista solo una cámara, ¿ya? También la Constitución regula cuántos senadores hay, cómo van a ser electos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es súper importante eso. O también una Constitución dice cuánto dura el presidente y qué funciones tiene el presidente y qué puede hacer el presidente. Ya es como la regla general del país. ¿Ya? Aquí les di un ejemplo. El gobierno y la administración, artículo 24 de la Constitución dice, el gobierno y la administración del Estado corresponde al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. Aquí dice que quien corresponde la administración del Estado es al presidente de la República. ¿Cuáles son sus funciones? Y el 1 de junio de cada año el presidente de la República dará cuenta al país el estado administrativo y político de la nación. ¿Ya? Es decir, el 1 de junio vamos a ver que el presidente da un discurso. ¿Ya? Por ejemplo, acá sale la misión del Congreso. El Congreso Nacional compone de 2 cámaras, Cámara de Senadores y Diputados, que las 2 hacen las leyes, ¿no? Y, por ejemplo, la función del juzgado, la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas, ejecutar los juzgados, etcétera, etcétera, hacer cumplir las leyes. Entonces, la Constitución da las funciones de los poderes del Estado, dice todo lo que tienen que hacer, entonces es súper importante la Constitución, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si dice la Constitución, dice, el presidente puede declarar estado de sitio y quedarse en el poder, el presidente lo puede hacer, pero como no lo dice, no lo puede hacer. Por eso también es importante. Ya, a ver, ahora volviendo al caso, ya entendiendo lo que es una constitución, tenemos que entender que en el 73 vivíamos bajo la constitución de Arturo Alessandri Palma, que es la de 1925, ¿ya?
hasta el 73 se respetó esa constitución. Golpe de Estado, ya como no estamos en un Estado de derecho y la constitución tiene nuestros derechos, no hay un respeto por la constitución, entonces la constitución deja de ser aplicable, ¿ya? Y prácticamente la Junta Militar funcionaba como el poder legislativo y hacía y lo hacía a cambio de decretos de ley. ¿Sí? Escribía un papel y eso era una ley en el momento. Y entonces iba funcionando así. Ellos iban poniendo, no existía un respeto por la Constitución, sino que lo que se respetaba era lo que la Junta Militar decía. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Desde 1973, ya la Junta Militar decidió crear una nueva institucionalidad política, ¿ya? Es decir, crear una nueva constitución. Entonces, lo que va a hacer, va a crear una comisión, es decir, un panel de expertos, como se habla muchas veces, para hacer esa nueva constitución, ¿ya? Ahora que se han hablado de constituciones, por ejemplo, existen muchas formas de hacer constituciones, ¿ya? Por ejemplo, está la Asamblea Constituyente, que es la que vamos a tener nosotros, que se llama Convención Constituyente, donde nosotros elegimos los representantes para que redacten la Constitución. Está lo que se conoce como el panel de expertos, que es cuando lo hace un panel, personas que saben de Constitución y la hacen ellos, elegidas por una persona. Y la otra que sería cuando el Parlamento hace la Constitución. Y la otra son mezclas que hicieron. Por ejemplo, cuando nosotros votamos, existía una mezcla entre el Parlamento y la Asamblea Constituyente, que se llamó Convención Mixta, ¿ya? Pero existen estas formas de hacer. Por ejemplo, cuando un panel de expertos se supone hace la Constitución, es decir, personas que saben de Constitución hacen la Constitución, ¿ya? Pero no hay una legitimidad, por ejemplo, de que las personas hayan votado por ella, ¿ya? En este caso, la dictadura militar eligió personas para crear un proyecto de Constitución que después sería votado, ¿ya? Y esas personas se le llamó Comisión Ortúzar, ¿ya? Eh, la Comisión Ortúzar principalmente fue una comisión de estudio para hacer una nueva constitución en Chile en base a lo que pedía la dictadura militar. Su fin era preparar una nueva constitución. Y aquí tenemos algunos personajes que estuvieron. No son todos porque había un poquito más, ¿ya? Pero estaba, por ejemplo, Rafael Esaguirre, Jaime Guzmán, Alejandro Silva, Jorge Ovalles, Sergio Díez, Gustavo Lorca, ¿ya? Estos dos les puse una cruz porque, a ver, se opusieron muchamente a lo que ocurrió en dictadura y se alejaron de crear una nueva constitución, más que bien salieron de la comisión, ¿ya? Muchos de ellos sí apoyaron el golpe de Estado, pero después empezaron a darse cuenta que no estaba bien lo que estaba sucediendo y se fueron, ¿ya? Y tenían ideas muy diferentes. Ya aquí podemos rescatar que estos personajes, a ver, está Sergio Díez, que es militante de RN, actualmente partido político. Jaime Guzmán, que fue un fundador de la UDI, partido político que votó por el rechazo, porque Jaime Guzmán, de hecho, fue el ideólogo más que todo de esta constitución. ¿Ya? Gustavo Lorca, también participante de RN, Rafael Eizaguirre, también militante de Renovación Nacional. ¿No? Así que podemos ver cómo se hizo esta constitución de alguna forma. ¿Ya? Pero, claro, aquí uno de los más conocidos sería Jaime Guzmán, ¿ya? Que Jaime Guzmán fue asesinado de vuelta a la democracia, principalmente por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue un grupo armado que estuvo en contra de la dictadura. Jaime Guzmán siempre apoyó la dictadura y, claro, hizo prácticamente fue el ideólogo de una nueva constitución y lo asesinaron. A ver, una cosa que decía, por ejemplo, Jaime Guzmán para crear esta constitución, que tiene que ver mucho con lo que sucede ahora y los problemas que tenemos actualmente con la constitución, tiene que ver esto. Dice, lo que decía él era, la constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, es decir, los opositores de él, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario. Es decir, que esta constitución lo que quería hacer Jaime Guzmán era que a futuro él quería una democracia, sí, quería una democracia, pero que
las cosas que se crearon gracias a esta constitución no pudieran cambiar, porque las alternativas que tuvieran las personas que participaran a futuro, aunque fueran opositoras al régimen, no tuvieran muchas alternativas para, eh, para hacer cambios grandes. Y por eso desde el 2005 que se viene existiendo esta idea de cambio de constitución, porque no se podían hacer grandes cambios con esta constitución, porque esta constitución fue construida especialmente para esto, para que diga, si llegan a gobernar los adversarios, se vean obligados a tomar una acción no muy distinta a lo que ellos querían. Es decir, de alguna forma, si el oponente está ahí y tiene una idea muy diferente que yo, con esta constitución yo regulo que él no puede hacer cosas que yo no haría. ¿Ya? Eso es muy importante entenderlo. Entonces una constitución va a regular muchas cosas que van a futuro no poder generar cambio, y es lo que nos llevó a lo de hoy día, ya de estar votando una nueva constitución y lo que pasó el año pasado, y lo que pasó prácticamente todo este año también con las marchas, ¿ya? Y lo que se explicaba de la constitución. ¿Ya? Y a ver, la constitución fue creada, pero Pinochet de alguna forma dice, ya, tiene que ser aceptada por la ciudadanía, entonces va a ser un plebiscito. Un plebiscito, ¿se acepta la nueva constitución o no se acepta? Lo mismo que va a suceder ahora en 2 años más. ¿Ya? Pero el plebiscito, de alguna forma, también tiene algunas cosas que no son muy legales. Por ejemplo, que no existían registros electorales. ¿Ya? La oposición no tenía opción de medio de comunicación o de hacer campaña. ¿Ya? No había control sobre la votación y el único requisito era la cédula de identidad. Entonces, podía votar cualquier persona, de repente gente no podía votar, como lo que le ocurrió a Ricardo Lagos, que fue un expresidente de Chile, del 2000 al 2006, que no pudo votar porque no se le permitió votar. Entonces, no había como una legalidad total en lo que es este plebiscito. Finalmente gana que sí la Constitución. Y había algo que se decía en esta Constitución, que iban a existir leyes transitorias y que Pinochet iba a continuar gobernando, pero ahora con el cargo de presidente de la República, durante 8 años. Que después de 8 años iba a hacer otro plebiscito. También eso es importante entenderlo. Entonces, en 1980 se hace un plebiscito y Pinochet queda, de alguna forma, cuando gana el sí que se quiere una nueva constitución, se quiere la constitución que se aplicó, Pinochet queda como presidente de la República. ¿Ya? Y ahora vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con esta constitución, porque esta constitución también es muy restrictiva. Y esta constitución va a ser reformada después en el 89, así que tener claro eso. Ya, vamos a ver un poquito lo que habla Pinochet. No puedo leer lo que dice muy bien acá. Esta carta política es la que hoy entra en vigencia y que habrá de ser la base jurídica fundamental que encauce la acción del gobierno al establecer en nuestra patria una nueva democracia perdurable y vigorosa. Ya dice que está en una democracia, pero Pinochet sigue mandando. Y van a haber normas transitorias que van a seguir manteniendo esta dictadura. En ella se sientan las bases de un desarrollo económico sólido y progresivo. Se reconoce y garantiza el derecho a propiedad privada de los bienes y de propiedad, y se propicia el pleno desarrollo de la iniciativa particular en esa materia. Es decir, de alguna forma esta constitución permite lo que es el neoliberalismo, la entrada de los privados a participar, y regula eso que nadie le puede quitar a futuro. Entonces por eso se habla mucho de que, claro, esta constitución no habla de las AFP, pero regula que las AFP puedan seguir existiendo, igual que el sistema de salud. ¿Ya? Igualmente, de esta constitución deseo destacar el hecho de que procura impedir la actividad política de las doctrinas que atentan contra los valores esenciales de nuestra tradición o que fomenten la violencia y el enfrentamiento como forma de acción. Con este objeto se han dictado y se promulgan disposiciones legales para la justicia ordinaria y militar, como asimismo normas de acción que faciliten la actuación de las fuerzas de seguridad contra los violentistas, que no persiguen otra finalidad que atemorizar a la ciudadanía y provocar muchas veces víctimas inocentes. Y además, que es lo que vamos a ver ahora, esta constitución prohíbe algunos partidos políticos que según Pinochet eran de carácter totalitario
y que estaban fundados o que estaban fundados en la idea de lucha de clases. ¿Ya? Entonces todos los partidos comunistas, gran parte de los partidos de izquierda, de alguna forma estaban prohibidos porque estaban fundados en la idea de lucha de clases. Especialmente lo que el Partido Comunista estaba prohibido. No podía existir el Partido Comunista. Entonces, de alguna forma se regulan como una ilegalidad sobre estos partidos. ¿Ya? Otra cosa que va a crear esta constitución es la creación del Tribunal Constitucional, que es el encargado de ejercer control sobre la constitución o la construcción de leyes. ¿Ya? Entonces, si hay una ley que puede de alguna forma ir en contra de la constitución, el tribunal tiene que analizarla y ver. Si dice que es inconstitucional, la aprueba. Como lo que va a ocurrir ahora con la segunda retirada del 10%, que el gobierno dijo que lo iba a mandar al Tribunal Constitucional. Porque según la Constitución, el único que puede hacer gastos fiscales es el presidente. Y como el presidente no promulgó esa ley, es inconstitucional. Entonces, si lo manda al Tribunal Constitucional, es probable que el Tribunal Constitucional lo declare ilegal y no se puede hacer esa ley. También ocurrió con la ley de aborto, ¿ya? Pero ahí el Tribunal Constitucional aplicó en contra, ¿ya? Y por ejemplo, acá dice lo que habla del Tribunal Constitucional. Artículo 81, habrá un Tribunal Constitucional integrado por 10 miembros designados de la siguiente forma. 3 designados por el Presidente de la República, 4 elegidos por el Congreso Nacional, ¿ya? 3 elegidos por la Corte Suprema, ¿ya? Entonces van a ver, de alguna forma, el Tribunal Constitucional va a estar elegido por los poderes del Estado, ¿ya? Pero siempre teniendo en cuenta que va a ser 3 por el Presidente, por el Congreso y por la Corte Suprema, ¿ya? A ver, también va a crear el Consejo de Seguridad Nacional, que hasta el día de hoy existe, pero tiene diferentes funciones, que van a ser asesores del mandatario en materia de seguridad y defensa, ¿ya? Según la Constitución, dice el artículo 96 de esta, era la idea de asesorar al presidente de la República en materia de seguridad nacional, o en lo que el presidente quiera. ¿Qué va a ocurrir acá? Muy importante, que... a ver, déjenme ver si sale acá quién lo componen. Ya, lo que componen el Consejo de Seguridad Nacional principalmente son los comandantes de las Fuerzas Armadas, ya, el presidente de la Cámara del presidente de la Cámara del Senado y de Diputados y el presidente de la Corte Suprema. Pero ahí hay que tener claro que hay militares. Súper importante entender eso. Y el Consejo de Seguridad va a tener mucha importancia porque también puede llegar a censurar a lo que es el presidente o a censurar a lo que es el Congreso, ya que es lo que va a ver más adelante. ¿Ya? También va a existir otro apartado que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y de orden. Las Fuerzas Armadas son Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada, que es la Marina, y las fuerzas de orden serían carabineros y policías de investigaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a decir? Que dice, son esenciales para garantizar el orden institucional de la nación. ¿Ya? Eso pues se va a sacar de alguna forma, pero es porque dice que cualquier cosa de que las Fuerzas Armadas vean que pone en peligro la institución, el orden de la República, de la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas pueden intervenir. ¿Ya? Prácticamente dice que son los únicos encargados. Después eso se cambió porque son las demás. También existen otras instituciones encargadas de alguna forma democratizan eso, pero en ese tiempo dicen son las encargadas, es decir, ellos pueden interferir militarmente si ven que el orden y la seguridad del país está en riesgo. ¿Ya? Por ejemplo, si el año pasado podrían haber intervenido. Y eso está en la Constitución porque dice, seguramente ellos son los encargados del orden y la seguridad nacional. ¿Ya? Aquí se les da mucho poder a las Fuerzas Armadas. Tengamos en cuenta que Augusto Pinochet era militar, entonces tiene que ver con eso. Y también era el comandante en jefe del ejército, y siempre lo fue. Entonces, la idea era tener eso. Y también habla sobre los comandantes en jefe del ejército, ¿ya? Que van a tener
mucha importancia, sobre todo en lo que es el Consejo de Seguridad Nacional, ¿ya? Que van a participar ahí. O sea, van a tener mucha importancia política. ¿Ya? Y habla sobre que los comandantes en jefe del ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y el general director de Carabineros serán designados por el presidente de la República entre los 5 oficiales que son de mayor antigüedad. Entonces, van a haber 5 oficiales de mayor antigüedad y el presidente tiene que elegir al comandante en jefe. ¿Ya? Durarán 4 años en sus funciones, no podrán ser nombrados para un nuevo periodo y gozarán de inamovilidad para su cargo. Es decir, no los pueden cambiar. En caso calificado, el presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nacional, podrá llamar en retiro a los comandantes de la Fuerza Aérea Armada. Es decir, van a seguir manteniendo su cargo, aunque el presidente los quiera cambiar, no va a poder cambiarlo. Y eso va a influir mucho ya después cuando se vuelva a la democracia, porque van a ver los comandantes en jefe casi siempre van a ser van a seguir siendo partidarios de la dictadura y el presidente no los va a poder cambiar, ¿ya? Porque para cambiarlo va a necesitar el apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, que va a decir, y muchos de esos van a ser militares, por lo tanto, van a estar a favor de ellos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La dictadura de alguna forma va a tener un amarre hasta que esto se cambie, ¿ya? Porque los militares van a seguir teniendo mucha influencia en lo que es el gobierno y las decisiones políticas, ¿ya? Muy importante entender eso, saber como un amarre, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir con el poder legislativo? ¿Ya? Dice que van a existir 2 cámaras, la Cámara de Senadores y Diputados, ¿ya? Otra cosa importante que va a seguir para mantener el orden y que nada pueda cambiar, porque también es como una ley, es que van a existir senadores designados y senadores vitalicios. Cada expresidente va a ser un senador vitalicio, es decir, va a estar toda su vida como senador. Entonces Pinochet supuestamente estaría toda la vida como senador. Entonces, si alguien quiere hacer un cambio, también Pinochet va a tener la posibilidad de votar, ¿ya? También van a existir ex comandantes de las Fuerzas Armadas, van a ser senadores. Entonces ahí también van a tener oportunidad de votar y van a seguir manteniendo lo que se había quedado. Un rector de una universidad estatal también va a ser un senador y un ex ministro de Estado también va a ser un senador. Entonces, de alguna forma, lo que quieren es asegurarse que cuando vuelva a la democracia, porque siempre tenía la idea de que iba a volver a la democracia, los cambios no se van a poder hacer porque existían senadores vitalicios, algunos senadores iban a ser comandantes de las Fuerzas Armadas, el rector de la universidad estatal, antes ex rector, iba a ser elegido por Pinochet, ¿ya? Y los ex ministros de Pinochet iban a ser senadores, entonces eso se iba a seguir manteniendo. O sea, ya posibilidades de cambio no existían, ¿ya? Y va a existir lo que es el sistema binominal, que esto es lo que no va a dejar que Chile pueda hacer cambio hasta aproximadamente el 2014, donde va a dejar de existir lo que es el sistema binominal, ¿ya? ¿Y qué es el sistema binominal? Es el sistema de votación, ¿ya? El sistema binominal se aplicó en 1989, ¿ya? Fue una reforma que se hizo porque ya iba a llegar la democracia, ¿ya? Entonces se hizo una reforma para regular el sistema de votación, ¿ya? Les voy a leer lo que dice, pero es súper complicado entenderlo así, ¿ya? En caso, y es lo que dice la Constitución, o el cambio, la reforma. En caso de las elecciones parlamentarias, el tribunal proclamará elegidos senadores o diputados a los 2 candidatos de una misma lista cuando ésta alcance el mayor número de sufragios y tuviera un total de votos que excediera el doble de los que alcanzase la lista o nómina que le siguiere en número de sufragios. Si alguna lista obtuviera los 2 cargos, elegirían un cargo de cada una de las listas o nóminas que obtengan las 2 listas más altas, mayoría de los votos totales de listas o nóminas, debiendo el tribunal proclamar elegidos senadores o diputados aquellos candidatos que, dentro de cada lista o nómina, hubieran obtenido las más altas mayorías. Yo cuando lo leí no entendí nada, ¿ya? Pero se explica así, ¿ya? Aquí hay 3 casos para futuras elecciones. Estas elecciones se fueron desde el 90 hasta el 2014, que siguieron este sistema binominal y que de alguna forma
aprovecha de que no todos puedan entrar a la política, sino que dos grupos políticos grandes, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? Para cada votación van a existir listas. La lista 1, por ejemplo, ya hagamos que era la concertación, lista 2, que podría haber sido la alianza, y lista 3, que podría ser otros candidatos políticos. Pero hagamos que siempre existían listas grandes, que sería, por ejemplo, que en Chile existió lo que era la concertación y la alianza, ya que es como se conoce como los grupos de Michelle Bachelet y el otro grupo que es de Piñera. Siempre existían esos dos grupos, ¿ya? Y existían otros grupos más chicos que tenían participación política, pero nunca podían optar a ser parte del Senado o de los diputados, ¿ya? Entonces, veamos cómo funciona. Acá, cada lista presentaba dos candidatos, ¿ya? Y participaban, finalmente en cada distrito iban a salir dos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso 1, si el candidato A de la lista 1 tiene el 40% de los votos, el candidato B de la misma lista obtiene el 10%, en total suman 50%. Si en la lista 2 un candidato obtiene 30% y el otro candidato obtiene 5%, suman 35%. Y en la lista 3, si un candidato obtiene 8% y el otro 7%, obtienen 15%. Y aquí es lo que se da. Acá claramente ganó el candidato con mayor porcentaje, que es 40%. Y el que le sigue es el con 30%. Aquí ya sería normal cómo funciona, porque ganaron los que tuvieron más votos. Pero existen otros casos. Por ejemplo, este caso, que es la lista A obtiene un 45%. El primer candidato obtuvo 25% y el otro un 20%. Pero en la lista B, o sea, en la lista 2, el primer candidato obtuvo 19% y el otro 15%. En total suman 34%. Y en la lista 3, 10 y 11, suman 21. Acá, lo lógico, porque ganaron en votación, sería que estos dos fueran los electos, porque obtuvieron mayoría. Pero el total de estos votos no logró doblegar a estos. Es decir, no lograron sacar más de 62%, supuestamente, que deberían haber sacado para ser electo. Entonces, ¿quién gana la elección? Es el que sacó más votos de la lista A y el que sacó más votos de la lista 2. Que sacó menos votos que este, pero los dos en total no lograron doblegar el total de los votos de estos. Entonces siempre iba a salir uno de un lado y otro del otro lado. Entonces siempre se iban a mantener equiparados, ¿ya? Siempre era muy difícil que salieran dos del mismo partido para poder llegar a hacer cambios. Entonces siempre existían, y lo voy a decir así, existían una lista política que era muy partidaria a mantener todo este mismo orden, y quizá había otra lista que quería hacer cambios, pero siempre iban a estar a la mitad, nunca podían obtener mayoría, porque siempre este sistema de alguna forma permitía que de alguna forma rayar la cancha de que no pudieran hacer cambios futuros por esto. Y el caso 3, que es hacía que otros partidos políticos no pudieran participar, que si nos damos cuenta acá la lista 3 obtuvo un candidato obtuvo mayor mayoría, que fue el 25%, pero aún así no fue elegido, porque su lista no sacó la mayoría. Entonces acá ganaron los que obtuvieron minoría, 23 y 21, y el que sacó 25 no ganó. Y esto sucedió, por ejemplo, con Marisela Santibáñez en 2014, creo que fue. Marisela Santibáñez había ganado en lo que es elección, había sacado un 30%, pero su compañero de lista había sacado como un 2%. Entonces, no hacía, los otros partidos le habían ganado a ella, con un 15% el candidato prácticamente salió elegido, un candidato 20% salió elegido. ¿Ya? Entonces Marisela Santibáñez le había ganado por muchos votos a otros, pero aún así no salió elegida. Entonces esto permitía que, por ejemplo, partidos políticos nuevos que querían participar no
obtuvieran participación porque estaban las dos grandes potencias políticas ahí, que serían en ese caso era la concertación y la alianza. Y esto era de alguna forma para seguir manteniendo el orden, ¿ya? Seguir manteniendo que no se pudieran hacer cambios, ¿ya? Por eso esta constitución de alguna forma estaba muy estructurada, ¿ya? Y también explicaba esto, que existía una ley de quórum calificado, ¿ya? Que para poder realmente llegar a hacer cambios en la constitución se necesitaba de alguna forma que dos tercios del Congreso estuvieran de acuerdo. Y con este sistema binominal, que siempre iba a salir un sector que estaba muy de acuerdo con lo que había hecho la dictadura y un sector que no estaba de acuerdo, el sector que no estaba de acuerdo nunca iba a obtener una mayoría para hacer cambios reales a la Constitución, porque necesitaba 2/3, es decir, ganarle por mucho a la otra. Y con este sistema era imposible que le ganara, ¿ya? Cabe destacar que este sistema binominal en 2014 de alguna forma dejó de existir y existe un sistema proporcional. Entonces, por eso realmente ahora se puede hablar de una nueva constitución, antes no. ¿Ya? Ya. Y también van a existir normas transitorias, ¿ya? Es decir, normas transitorias que se van a aplicar mientras la constitución lo permita. Es decir, va a haber un periodo que van a existir estas leyes mientras la constitución va siendo aplicada. Entonces, por ejemplo, que Pinochet va a durar 8 años más en el poder, ¿ya? Pero va de alguna forma a legalizar que Pinochet siga en el poder. De hecho, la Constitución dice que va a haber un plebiscito en 8 años más para ver si Pinochet continúa o no en el poder, ¿ya? Entonces, de alguna forma legaliza mediante la Constitución que Pinochet siga en el poder. Otra cosa que el poder legislativo va a estar en manos de la Junta de Gobierno. Entonces no van a haber senadores y diputados durante estos 8 años. Ya es súper importante entender eso. Entonces, prácticamente las normas transitorias permitieron que la dictadura siguiera. ¿Ya? Por ejemplo, acá el presidente de la República tendrá atribuciones legales que establecen los preceptos de esta Constitución. Podrá decretar asimismo el estado de emergencia y catástrofe y designar y remover libremente los alcaldes de todo el país. Y aquí es cuando existen los alcaldes designados. El presidente de la República designa a los alcaldes. ¿Ya? Ya. La Junta de Gobierno ejerce el poder constituyente, es decir, el poder también, la Junta de Gobierno ejerce el poder legislativo. Entonces, prácticamente la Junta Militar es la que hace todo lo que hacen los tres poderes del Estado. ¿Ya? Entonces seguimos viendo una dictadura y no existe lo que es una democracia, ¿ya? Porque son normas transitorias que van a permitir de alguna forma que Pinochet siga manteniéndose en el poder estos 8 años. ¿Ya? También tener en cuenta que